Auspician a Pedro García en Punto de Partida, Banco Macro, Superior Gobierno de Tucumán, Caja Popular de Ahorros, EDET, Sociedad Anónima, Municipalidad de San Miguel de Tucumán, Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Personal. Punto de Partida, programa ganador del premio FUNTV. ¿Por qué una mujer como usted, militante de derechos humanos, con un hijo desaparecido, en una fecha como hoy, no puede, si quisiera, ir a la Plaza de Mayo? Primero porque estoy muy mayor y no podría ni caminar. Pero segundo porque podría ser objeto de una provocación. Por mi posición, concretamente, por ejemplo, yo no admito que haya dos números de desaparecidos. No. Uno fue una necesidad al principio, cuando se quería llegar a los organismos internacionales y la única figura era el genocidio. Y para poder arguir que había un genocidio, se inventó el número 30.000. El otro número es el que está documentado. ¿Y saben qué, muchachos? Me pregunto yo, y le pregunto a cualquiera. Entre 10.000, para redondear, y 30.000, hay 20.000 de diferencia. Pasaron los años, se acabó el miedo de la denuncia, los nietos se están encontrando solos, ha habido reparación económica. ¿Me van a decir que hay 20.000 familias en la Argentina que no han denunciado la desaparición de un miembro? Nosotros el holocausto son 6 millones, 4.000 personas, no es un holocausto. Dijeron, en otras palabras, che, vuelvan con una lista más larga. Entonces después se volvió, pero se iba a discutir qué números eran desaparecidos, supuestamente. Se dijeron cualquier número. Y entre esos números, cada uno decía algo, yo dije 30.000. Fue una sugerencia. Le dimos un pedazo de poder a la izquierda y la izquierda nos mata gente. Y nosotros matamos izquierda. ¿Qué matamos? Mosquito. De la 3A, López Rega. Por eso se habrá cargado alguno. El resto es todo vendetta. ¿Qué tal? ¿Cómo le van? Buenas tardes. Bienvenidos a Punto de Partida. El lunes pasado, 24 de marzo, fue un nuevo aniversario donde no conmemoramos, sino que recordamos lo que nos ocurrió el 24 de marzo de 1976. Y yo creo que hemos perdido una gran oportunidad para explicarle a los jóvenes cómo fue la década del 70 en la Argentina. Entonces me gustaría puntualizar algunos aspectos. Primero, los militares existen porque tienen que defender a los países, tienen que defender las fronteras contra el ataque exterior. Ese es el primer punto. Segundo punto, el Estado existe porque lo hemos organizado para que nos defienda la vida, nos defienda los derechos, nos defienda la propiedad, para que sea nuestra protección y nos ayude a acceder a nuestros derechos. El 24 de marzo de 1976, los militares que tienen que defender un país del ataque externo se transformaron en gobernantes y el Estado, que debía protegernos, fue el que hizo desaparecer personas, torturó y mató. O sea, eso fue lo que se llamó el terrorismo de Estado. Por eso el 24 de marzo tiene que seguir siendo feriado y tenemos que seguir recordando y reflexionando sobre esto, porque fue la mayor degradación política, institucional y moral que tuvo la Argentina en su historia. Esto no lo esperamos nunca. Por eso esa frase célebre del fiscal César Estracera, nunca más, lo debemos llevar impreso en nuestro corazón. Bien, eso es un aspecto. El otro aspecto, lo que hay que explicar a los jóvenes es que la historia es mucho más completa y un poquito más compleja. En la década del 70 llevábamos una década o algo más de violencia civil. Existían grupos subversivos que se alzaban en armas en contra de las autoridades constituidas, ya sean militares o ya sean democráticas. Que estos subversivos eran jóvenes que en realidad querían el poder, no querían cambiar la sociedad. Ellos lo que querían es acceder al poder. Y tenían inspiración leninista, marxista y algunos eran simpatizantes de Mao. A ver, le quiero contar algo a los jóvenes. Mao gobernó China. ¿Saben lo que hizo Mao una vuelta? Quiso dar lo que se llama el salto hacia adelante. Entonces generalizó la agricultura. Era todo muy rudimentario. Entonces en China eso no fue suficiente como para darle de comer a todos. Murieron millones de personas por inanición. Como a Mao no le querían decir que se equivocó, le mintieron. Cuando él preguntó qué había pasado, por qué moría la gente, los que estaban al lado de él le dijeron, ¿sabe lo que pasó, Mao? Es que hemos sembrado tanto que los gorriones
se pusieron a comer las cosechas y han comido parte de la cosecha que estaba destinada a alimentar a la población. ¿Qué dijo Mao? Quiero que maten a todos los gorriones. Se mataron 50 millones de gorriones, como para que vean. Bueno, a estos son a los que tenían como líderes los jóvenes, muchos jóvenes que estaban en los grupos subversivos. Y si no, eran leninistas, stalinistas, o sea, apoyaban a todos aquellos regímenes que después se cayeron, que eran autoritarios y mataron mucha gente, millones de gente. Estos eran los muchachos subversivos. Bien, los 70 fueron muy violentos. A ver, estaba clausurado el debate, no valía la palabra, valía el plomo, entonces el país se volvió invivible. Bien, pero tengo que hacer una aclaración. ¿Justifica lo que ocurría que haya habido, que los militares tomen el poder y que haya habido un Estado que mataba gente, que la hacía desaparecer, o sea, un terrorismo de Estado? Bajo ningún punto de vista. No se puede decir que como había mucha violencia, había grupos subversivos, entonces era necesario que los militares tomen el poder y además se puede justificar el terrorismo de Estado. Bajo ningún punto de vista, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí es la historia completa, porque fueron años muy violentos. Repito, fueron 2 décadas de muerte en la Argentina. Bueno, de alguna manera queríamos contar esto porque hemos pasado un nuevo aniversario y no quedaron bien en claro estos datos de lo que significó la Argentina de la década del 70. Vamos a otro tema. El asesor de Milei, Damián Reidel, dijo en una disertación en un foro que el problema de la Argentina es que está lleno de argentinos. Entonces agravió al país, agravió al ser nacional, le salieron varios a responder. Habría que decirle a Reidel 2 cosas. Primero, una cosa estadística. La Argentina tuvo 5 argentinos que accedieron a premio Nobel, que fue Hussein, Leloir, Milstein, Saavedra Lamas y Pérez Esquivel. Que Argentina siempre tuvo personas destacadas en el mundo. Quiero recordar a un tucumano que ya no está, el maestro Saraspe, profesor de la Juilliard School, de la escuela de danza más importante de Estados Unidos. Fue profesor, yo lo tuve varias veces en el programa cuando venía a Tucumán, de Nureyev, de Baryshnikov, que lo iban a buscar a él a Estados Unidos para que les dé clases. Bien, y actualmente, si ustedes quieren, voy a seguir con una tucumana, Silvana Tenreiro, tucumana. ¿Saben qué? Es autoridad del Banco Central de Londres. Siempre hemos tenido personas destacadas. El otro aspecto con el cual hay que contestarles, quienes hemos viajado y conocemos algunos países y continentes, sabemos muy bien que este es un país lleno de talentos, que los argentinos somos muy creativos, tenemos una gran capacidad de iniciativa, individualmente somos extraordinarios. ¿Qué nos ocurre? A veces nos dificulta trabajar en equipo, a veces somos desordenados y a veces somos un poco rebeldes a seguir las normas. Pero eso no nos hace peor que otros ciudadanos de otros países. No somos ni el peor país del mundo ni el mejor país del mundo. Ni nos tienen que sobrecalificar ni descalificar como este Reidel. Pero además, si Reidel tiene tanto malestar con la Argentina, tiene para elegir 200 países y a vivir a cualquiera de ellos. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional metió mucho ruido en la economía y va a seguir metiendo algo de ruido en el mercado. Fíjense que el dólar se puso un poco nervioso, caen las acciones, sube el riesgo país, pero en la doméstica, ¿qué nos pasó? Quienes compramos con alguna frecuencia los mismos productos, nos hemos dado cuenta que subieron, que encontramos aumentos, por lo menos en lo personal, de hasta un 20%. Esa es la especulación argentina. Entra algo de miedo y ahí nomás se tocan los precios. Más allá de que la inflación, muchos consideramos que el 2,4, 2,7 no se ajusta a lo que vivimos en la realidad. Bien, pero frente a esto sigamos con la misma estrategia. Si subió mucho dejamos de consumir, lo reemplazamos, o si no, espaciamos el consumo, que es la forma que tenemos para defender nuestro bolsillo. Cristina Kirchner y también Martín Guzmán salieron a cuestionar al gobierno por este nuevo acuerdo que está
buscando con el Fondo Monetario Internacional. ¿Y saben por qué? Porque en el fondo, permítanme utilizar esa palabra, ellos saben que cuando se hizo una encuesta en la Argentina, el organismo más desprestigiado que hay en la Argentina se llama Fondo Monetario Internacional. El 65% de la gente no lo quiere. No quiere saber nada con el fondo. Entonces, Cristina y Guzmán aprovechan esto que Milei pareciera que le cuesta entender, que es mostrar como bandera que está por llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero hay que sincerar los números. Cuando Cristina Fernández de Kirchner dejó el poder, la Argentina debía tanto al Fondo Monetario como a los acreedores internos, más las deudas que tenía con los importadores, teníamos una deuda de 260.000 millones de dólares. Cuando se fue Macri, la deuda subió 80.000 millones de dólares, nos fuimos a 340.000 millones de dólares. Y cuando Alberto dejó el poder, la deuda quedó en 488.000 millones de dólares. Estos son los números de la Argentina, independientemente de quién gane en la discusión del fondo sí, el fondo no. ¿Qué les quiero decir con esto? Que el Che Cristina, que el Che Milei ocupó el centro de la escena, es parte del espectáculo político porque estamos en una sociedad extremadamente polarizada. Tema del que vamos a hablar con Jorge Jacobe, que estuvo en FENOA el jueves pasado. Por favor, vamos a ver este video. Aman la guita, ven un verde y enseguida se excitan. Pichirilo en Nordelta habita y en Pala la levanta todita. Sirio es bonita, se separa por estafa y lo ubica. Se casaron y les nace más guita que ninguno en la FIP justifica. Es que ya tiene al bombón Pichirilo. Bueno, Pichirilo está complicado. Jessica Sirio también está complicada, porque este muchacho que nació en Florencio Varela, de golpe tuvo un crecimiento económico fenomenal. Y uno cuando habla con quienes lo conocen, dice, mira, no tiene ningún rasgo como el de Bill Gates, Mark Zuckerberg, tampoco como el de Messi, como el de Antonio Banderas, ni tampoco como el de Ronaldo. O sea, su crecimiento económico es muy sospechoso porque no demuestra virtudes extraordinarias a simple vista. En realidad lo que se sospecha es que es plata de la política. Entonces lo que se cree es que él aprovechó el mecanismo que hay en la Argentina, que te adelantan los dólares para importación, pero no importaba. Él, ¿qué hacía? Lograba, por contactos políticos, pero también porque evidentemente alguna comisión daba, sacar dólares del Banco Central para importación. Si iba a una cueva, los cambiaba, devolvía al Banco Central y se quedaba con la diferencia. Había una diferencia entre el dólar oficial y el dólar paralelo casi un 100%. ¿Se darán cuenta el negocio que hizo esto? Bueno, pero Pichirilo además está complicando a su crédito, porque él compró el 25% de la tarjeta a su crédito. Entonces Jorge Blanco lo nombró gerente de desarrollo del banco su crédito. Duró nada más que 10 meses. Dicen que ahora le recompraron las acciones, que él ya no pertenece más. Fíjense que él lo denuncian porque debe 6 millones de dólares que le habían dado para que lo trabaje en el banco su crédito. Bueno, la información oficial que es escueta es él ya no pertenece más, pero de todas maneras hay que ver cómo sigue esta entidad con los ahorristas y con los clientes, porque se ha visto golpeado en su credibilidad. Porque además lo de Pichirilo va a ir creciendo como una bola de nieve. Bueno, y para terminar, Tucumán. Les dije en alguna oportunidad, una foto es más que una foto, porque representa un momento, pero ese momento tiene una historia y segundamente tiene un desarrollo hacia adelante. Bueno, esta foto, en donde observamos al gobernador de la provincia, al vicegobernador y a la intendenta de la capital, Rosana Chala, fue con motivo de que la intendenta presentó los contenedores antivandálicos y camiones recolectores nuevos. Y ahí aprovecharon e hicieron la foto. Pero si ustedes ven bien la foto y la cara, Jaldo está como emulando a Galtieri diciendo, si quieren venir que venga, le daremos batalla. Con la diferencia que Galtieri nos llevó a las Malvinas y perdió, y Jaldo sabe muy bien que mostrando esta foto le está diciendo a los que le plantean una interna dentro del peronismo,
o los que plantean una disidencia dentro del peronismo, acá tengo el mayor respaldo político e institucional de la provincia. Está el vicegobernador conmigo y está la intendenta, que tiene una imagen positiva muy elevada. Bueno, estos son los temas de este programa. Después de los auspicios vamos a escuchar a